contento, muchas gracias por las muestras de apoyo y gracias por también cuando nos mandan un texto ahí diciendo que les gusta la programación, que les gustan los temas que están trayendo. Los invitamos a que nos manden preguntas, ¿verdad? Oh, sí, muy importante Mándanos preguntas y las tratamos. de que tengamos ese challenge, ¿no? Claro, ese desafío de poder contactarnos exactamente. y poder decir, bueno, esta es la pregunta que te... Porque todos tenemos inquietudes bíblicas. Así es. Tú sabes que el espíritu que nosotros tenemos no es un espíritu de crítica, sino de aprender. Y cada vez que nosotros ponemos un clip o algo, queremos aclarar siempre que no estamos criticando, sino que estamos poniendo un video como algo educativo para que reflexionemos, pensemos, veamos y comparemos con la palabra del Señor. Es muy importante de estar comparando Claro y que de sí. y que sea la verdad la que reine en todo momento. En lo que nosotros queremos es sola escritura, toda la Biblia y solo la Biblia, como podrían haber dicho los reformadores. Pero tú sabes qué tal, si Juan Silva el día de hoy nos dice qué tenemos para la programación. Hola, Juan Silva. ¿Cómo está, Juanito? ¿Cómo está, Juan Silva? Por favor, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Cómo están, Andrés, Hilda? Aprovecho de saludar a los hermanos del canal del Evangelio y contarles que hoy tenemos un programa muy interesante. En el primer segmento hablaremos de por qué Dios no responde todas las oraciones de la misma manera. Recuerden, un dedito para arriba y comparten su muro. Wow, muchas gracias, Juan Silva. Johnny, Juan Silva es... Nuestros cariños Claro, para para ti. ti. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en el canal del Así Evangelio. Es de gran aporte tu ayuda. Hemos trabajado otras veces también en programas de televisión y de radio Ahí con en Juan Miami, Silva. sí. En Miami lo hicimos, así que eres una gran bendición para nuestras vidas. Bueno, entonces vamos a ir a esta primera parte, ¿ok? ¿Por qué Dios nos responde las oraciones de la misma manera? Quizás pudiéramos decir, podría haber sido más como, no sé, más drástico la pregunta. Podríamos decir, ¿por qué Dios no responde siempre las oraciones? Pero quisimos presentarlo de esta manera, porque de alguna manera yo creo que Dios siempre responde las oraciones. Yes, Lo que pasa es que a veces la respuesta que Él nos da no está de acuerdo a lo que esperamos que Él nos dé. Exactamente. ¿Cierto? Y no necesariamente en el momento que oramos recibimos, sino que también hay Claro. un proceso que Él nos pone Hay un proceso. a caminar. Mira, a veces Dios dice que sí inmediatamente, a veces Dios dice espera un poco y a veces Dios dice no es para ti. Yo creo que no son respuestas fáciles. No, para nada. No son respuestas fáciles porque Creo que cada uno de nosotros nos preguntamos esa misma pregunta. todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿por qué no todo el tiempo Dios responde o por qué no todo el tiempo tenemos respuesta a las oraciones? Yo creo que hay varios aspectos antes de llegar a la soberanía de Dios y creo que uno de ellos está en cómo leemos la ¿La Biblia. interpretamos? Claro, ¿qué pensamos de la Biblia? O sea, cuando la vimos, ¿cómo la interpretamos? Tú dijiste bien. Sí. Porque desde ahí parte todo. Primero hay que entender que la Biblia es como Jesús. Piensa como Jesús, la Biblia es humano y divino. Tal cual. Jesús es humano y divino, ¿verdad? La Biblia es humana y divina. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, a la Biblia le quitamos la parte humana, entonces lo que nos queda es un libro místico. Exacto. Importante, o sea, también mencionar, porque me acuerdo que cuando yo estaba empecé en los caminos del Señor y empecé a leer la palabra de Dios, o sea, era eso de abre la Biblia y pon el dedo a ver qué Claro, es lo que te salía. Exactamente, como el pan de vida. Claro, exactamente. Entonces, eso no lo es. Bueno, importante lo que tú dijiste, abrimos la Biblia y ¿qué vemos? Ah, ya, entonces eso Dios me quiere hablar. Y aunque Dios habla a través de su palabra hoy día, Pero no así. no así. Recuerda, dijimos que la Biblia es humano, un libro humano y divino. Divino en el aspecto de que fue inspirado por Dios, Dios es el autor, Dios está detrás de la palabra del Señor. Hay 40 autores más o menos, ¿verdad? Pero todos fueron movidos por el Espíritu Santo a escribir lo que Dios les dio. No fue un dictado, ¿ah? Esto no fue un dictado ni cayeron bajo hipnotismo y la gente empezó a escribir. Fue inspiración. Fue inspiración, o sea, Dios sopló. ¿Ok? Inspiración, eso significa que Dios sopló, el soplo de Dios. Entonces, la Biblia, al tener la parte humana, ¿verdad? Bueno, tiene lo que contiene un libro humano. Es divino, inspirado, pero tiene las características, tiene gramática, tiene verbos, adjetivos, Así es. sustantivos. Tiene género literario y poesía inspirada, pero es poesía, ¿ok? Hay sátira, fíjate lo que hay. Hay parábolas, hay narrativa, cuando la Biblia empieza a hablar en forma narrativa. Entonces, una de las maneras de interpretar la Biblia, sin entrar mucho en lo que es la interpretación bíblica, pero importante este primer punto, es que uno debe interpretarla histórico, gramatical, literal. ¿Qué quiere decir? Que en la Biblia también hay factores históricos, tú no los puedes desconocer. Lucas dice como muchos... Descartarlos, sí. Claro, no puedes descartarlo, como muchos han tratado de poner en orden la historia. Bueno, hay historia, está inspirada por Dios, sí, pero es historia. Hay gramática, como dijimos delante. Por ejemplo, hay cosas que son
Si tú no entiendes un poquito de esto, entonces tú de pronto, a ver, quiero poner un ejemplo. Quiero poner, para no enredarnos, porque estamos hablando por qué Dios no nos responde todo el tiempo o por qué no recibimos respuesta a nuestras oraciones, y dijimos que lo primero es cómo interpretamos la Biblia. Por ejemplo, te voy a dar un caso, ese es Marcos 11, 22 y 23. Tengan fe en Dios, de cierto les digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Okay. Cuando tú tomas ese texto y lo aíslas, y no lo analizas gramaticalmente, Claro. entonces tú puedes llegar a una interpretación equivocada, y ahí lo que hay es una hipérbole. ¿Y qué es una hipérbole? Es una exageración. La hipérbole es una exageración de algo cuando Dios quiere transmitir una verdad. Por ejemplo, cuando Dios tomó a Abraham y lo sacó, le dijo, cuenta las estrellas, cuenta la arena del mar, así será tu descendencia. Es una hipérbole, o sea, es una exageración para decir una verdad, o sea, va a ser incontable tu descendencia, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, en Marcos, dije, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve Marcos, ¿qué más dice la Biblia sobre orar y los montes? Mira la pregunta súper fácil. ¿Qué más dice la Biblia cuando uno ora en la oración en los montes? Bueno, Jesús dijo en Mateo que, por ejemplo, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos que al monte Quítate. y se iría. Entonces, Entonces, ahí tenemos la segunda cosa que Jesús dijo. Primero dijo, tengan fe en Dios. Cualquiera le puede decir un monte que se mueva. Después dijo, no, pero deben tener tan chiquita como un grano de mostaza para mover el monte. Nuevamente es una hipérbole. ¿Y cómo sabemos que es una hipérbole? Cuando tú te muevas a 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo, mira lo que dice. Si tuviere toda la fe, de tal manera que pudiera mover los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces, momento, pero ¿cómo? ¿No dijo Jesús que se necesitaba un poquito? ¿Y por qué Pablo dice que todo? Porque Pablo no está usando una hipérbole. ¿Te das cuenta de lo que es la gramática? Entonces, Sí. entonces, eso es lo que nos pasa, que leemos un verso como ese, o como Juan 14, todo lo que pidiera al Padre, en mi nombre lo daré. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué más dice la Biblia de orar? Bueno, primera de Juan dice que todo lo que pidamos, conforme, sí que sabemos que esta es la confianza que tenemos en el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, obviamente conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces siempre uno se tiene que hacer preguntas. ¿Qué género literario estoy leyendo? ¿Cómo debo interpretar esto? ¿Es una hipérbole? ¿Esto es literal? ¿Esto no es una figura? ¿Ok? Eso es tan importante. Entonces, de ahí que donde se cometen a veces ciertos excesos en la oración. Y yo, Creo que por eso es importante que los que enseñan la palabra tengan este conocimiento y que estén preparados para poder entregarle Claro. al pueblo o a la iglesia este alimento correcto y sano. me comentabas antes del programa que necesitamos maestros. Exactamente. Enseñe la palabra del Señor. Bien, muy importante. Y maestros preparados. Preparados, porque sin modo de ofender, pero de pronto uno mismo. Mira, yo estoy aprendiendo, yo estoy reaprendiendo y hay muchas cosas que leo ahora y que estoy estudiando y digo, wow, pero yo no sabía que era una hipérbole, yo no sabía que esto era un adjetivo, yo no sabía cómo afectaba esto a lo otro. Entonces, afecta mucho, ¿ves? Afecta mucho porque Exactamente. como tú interpretas es como tú vas a vivir y es lo que tú vas a creer de Dios. Entonces, dijimos que una cosa es cómo interpretamos, hay que respetar la gramática, ¿verdad? Hay que respetar el género literario, el literal, gramatical, histórico, pero hay algo más, los contextos. Y, por ejemplo, siguiendo con el tema de por qué no todo el tiempo recibimos respuesta a nuestras oraciones como nosotros pensamos, porque yo dije, Dios siempre nos responde. Al principio dije, yo pienso que Dios siempre nos responde, lo que pasa es De que una forma u otra, o sea, no todo el tiempo es lo que esperamos. exactamente. A veces, o sea, como un padre no le va a dar a un hijo lo que él, o sea, no todo lo que uno le pide a un papá Claro. se nos da, ¿verdad? O se le da al niño. Claro, exactamente. Entonces así es el Padre Celestial, o Él sea, sabe Él lo que es mejor sabe para lo que es nosotros. mejor porque Él es soberano Claro, y Él exactamente. sabe lo que es mejor para sus hijos. Claro, mira, y otra cosa, por ejemplo, los contextos. Veamos los contextos. Por ejemplo, se usa mucho porque estamos diciendo, Dios a veces dice no. En otras palabras, es como que si Dios a veces dice sí, Dios a veces dice no. Eso es lo que estamos concluyendo. Entonces, de pronto alguien toma, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 1, verso 20, donde dice que todas las promesas son en Él, sí y en Él, Sí, en amén, Él, por medio de amén, nosotros. por medio de Entonces, nosotros. muchas veces uno toma este texto y dice, bueno, está cumplida la promesa. O sea, todo fue así en Cristo. En Cristo Dios te sanó. ¿Te has fijado eso? En Cristo Dios te sanó. Y lo digo con, digamos, yo he estado ahí.
Exactamente. Yo estuve ahí, o sea, sé, yo Pero dije cuando eso. tú estudias la palabra, Cuando tú dices, no, espérate, no entonces ya eso. tú ves una cosa totalmente No, porque diferente. uno tiene que... ¿Qué es lo que viene hablando el apóstol Pablo? Bueno, él le había prometido a los corintios una tercera visita. Se dice que esta es la tercera visita. Entonces, pero no había ido por ciertas razones. Se quedó, se le abrió una puerta, quedó predicando, mandó a Tito para ver cómo estaban las cosas, no entró a Tito, él se lo encontró, se fue a Macedonia, Tito llegó ahí, le dio el reporte de lo que estaba pasando, y entonces como que los corintios están un poquito resentidos con Pablo de que él no había ido. Entonces el apóstol Pablo dice que no, que además también estaba tratando él de, digamos, dice que él estaba tratando de tener, dice el capítulo 1, verso 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía por Corinto, o sea, por tener consideración, ¿ok? Y también él estaba esperando, más adelante dice que estaba esperando que se le pasara un poquito el dolor que tenía, ¿cierto? Porque él, como ser humano, al fin estaba un poquito dolido con ciertas cosas que estaban pasando en Corintios, había mucha lucha, oposición, había alguien aparentemente que se había levantado y tenía revolucionado a otros. De hecho, varias veces aparece la palabra algunos, refiriéndose a gente que le estaba haciendo mucho daño. Entonces, él explica, bueno, yo cuando dije que ir donde usted, no es que lo dije a la ligereza, capítulo 1. Entonces, él empieza a compararse con cuando Dios hace una promesa. Entonces, así como Dios cumplió su promesa en Cristo, cuando Dios dice sí, pues nosotros también, o sea, no es que no quisimos ir, ¿ok? No es que yo no he querido ir. Entonces él le da la explicación que él de alguna manera sigue el modelo de Dios, como comparándose de alguna manera como Dios toma las determinaciones cuando Dios dice sí, no. Entonces Pablo también no es que él sea un sí y un no. Dios le prohibió muchas veces ir a otros lugares. Claro, pero note una cosa, pero por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que él quería ir. Pero detengámonos en esto. Todas las promesas son en él sí y en él amén. La nueva traducción viviente dice que todas las promesas se cumplieron en Cristo. Entonces uno se tiene que preguntar cuáles son las promesas. Sí. Mira, yo me encontré lo tenía hace tiempo, que es el comentario bíblico, un gran amigo de un gran amigo que partió con el Señor. Mira, aquí hay un ejemplo, un gran amigo que partió con el Señor. Juan Toledo, que cuando menos esperábamos. Y leyendo, y esto fue del año 1968, este comentario. Y leyendo el comentario de este pasaje, este comentario bíblico, dice que todas las promesas mesiánicas de salvación se cumplieron en Cristo. Todas las promesas mesiánicas se cumplieron en Cristo. Entonces, lo que Pablo está hablando ahí, cuando él dice eso, es que... Sobre el Mesías. Claro, Jesús como Mesías, Cristo es Mesías. Entonces, ¿cómo lo sabemos? A lo mejor tú estás pensando, no, están torciendo. No estamos torciendo. ¿Por qué? Porque si todas las promesas se cumplieron, todas, porque vamos a hacernos preguntas, ¿ok? Ahí dice que todas, entonces ¿todas son todas o todas de qué? Exactamente. Porque si todas las promesas se cumplieron en Cristo, faltan varias promesas que no se han cumplido. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No les toca a ustedes, ¿cierto?, meterse en lo que el Padre tiene en su propia potestad. Hay una promesa de restauración literal sobre Israel. Así es. Si los pueblos que atacaron a Israel cuando Dios trajo sentencia fueron pueblos literales, su restauración también es literal, no se ha cumplido. El otro, por ejemplo, falta Isaías 66, cielo nuevo y tierra nueva. Exactamente. Estaba prometido y no está cumplido. ¿Qué otra cosa más falta? Por ejemplo, Génesis 15, me parece que el verso 18, donde Dios le hizo un pacto con Abraham y le dijo que a él y a su descendencia, Israel, le iba a dar desde el río Éufrates, le iba a dar desde el río Egipto hasta el Éufrates. Entonces, estoy nombrando solamente 3 promesas que no se han cumplido. Entonces, pero es bien importante que entendamos entonces cuando uno lee un verso bíblico el contexto, porque entonces salimos repitiendo cosas y de pronto pasan incidentes tan tristes. Yo lloré con los 2 videos. Sí. Lloré con el video porque no me alegré del primer video de Julio Melgar, que yo creo que a todos nos dolió. A mí me dolió. Estábamos orando también por él. También estábamos orando, ¿verdad? Pero ahí es donde uno ve entonces que Dios es soberano. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué alguien muere? ¿Cómo puede? Ravi Zacharias. Uno de los apologistas. No he querido ni ver el funeral de él. Uno de los apologistas más grandes que ha dado el último siglo. Defensor de la fe. Y se murió. Tenía 72 años, creo, 70 años, 72 años. Le dio un cáncer y le dio muy poquito. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se muere la gente? Entonces, ok, ya hemos visto. Primero, hemos dicho que depende cómo interpretamos la Biblia. Porque de pronto nos hacemos falsa expectativa. ¿Ok? Si no, por ejemplo, veamos el mismo caso de Epafrodito, que el Señor le sanó a Epafrodito simplemente porque tuvo misericordia de Epafrodito, Filipenses 2. Entonces uno puede decir, ¿y por qué Pablo nos dijo, oye, Epafrodito
Dios sanó a Profodito porque Cristo lo sanó En la cruz. en la cruz. O por qué no le dijo a Timoteo, Timoteo, declárate sano por la herida de Cristo, dijo, toma vino. A Trófimo Exactamente. también lo Hay que dejó. hacerse esas preguntas. Entonces, ¿y no por qué ser dejó a ciego. Trófimo? No ser ciego, no sean porfiados, porque entonces no van a recibir consolación. Mira, Dios es un Dios de misericordia y siempre con su misericordia o nos sana o con su misericordia nos consuela. Así es. A veces es un acto de misericordia que Dios se lleve a alguien. Entonces, lee por favor Isaías 57, verso 1. Me gustaría que lo leyeras de la Nueva Traducción Viviente Ok. para que podamos tener una idea más amplia. ¿Ok? ¿Ok? Del verso. La gente buena se muere, muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Wow, ese texto está súper claro. Y que Dios no está protegiendo Lo de está algo. protegiendo. Mucha gente dice, pero Dios no podría protegerlo en vida. Es que Dios es soberano. Exactamente. Y es que también nosotros nos aferramos a, Está a bien. esto, a lo tangible. Entonces, el pensar de que alguien se nos puede ir o que Dios se lo puede llevar, es duro. Es duro Muy porque duro. humanamente, o sea, no queremos eso. No queremos eso. O sea, Porque- cantamos quiero estar en tu presencia, pero cuando el médico Pero dice cuando te quedan 6 dicen meses, exactamente, dice, ay no, yo no me quiero morir. te pones a llorar. Y nadie se quiere morir. Pero ese verso es muy importante, Isaías 57:1, porque no hay nadie que se ponga a pensar que hay justo que mueren antes de tiempo, quiere decir se mueren jóvenes, eso quiere decir. Y lo que pasa es que el Señor nos está librando de la aflicción. Entonces, ¿cuántas cosas Dios solamente sabe que van a venir, que a lo mejor le van a afligir a Él o Él va a ser causa de aflicción para los demás o Dios lo está librando de una aflicción mayor? O sea, si tú, por ejemplo, dices hoy día, o yo mismo digo, no lo creo porque mi papá me ama, mi papá no es así. Entonces, yo tengo que hacerme pregunta, bueno, yo, Andrés Neira, ¿yo estoy usando el sentido común o estoy usando la palabra de Dios para que me hable, para que me consuele? ¿Sabes cuánto tiempo yo estuve enojado con Dios? Cuando yo tenía como 22 años, cuando se murió mi papá de cáncer. Estuve un año entero enojado con Dios. Un año entero. Creo que casi todos los días lloré. Por los 6 primeros meses. No entendía por qué yo había declarado, había confesado, lo había declarado sano. Y se murió. Se murió. Entonces, porque obviamente era un niño en la fe. No tuve maestros que me dijeran, mira, esto no es así, mira la palabra del Señor asa. No conocía ese pasaje, por ejemplo, que acabamos de leer. O sea, no tenía ese consuelo de saber que muchas veces Dios te está librando. Entonces, nuevamente caemos al tema de la soberanía. Y alguien puede decir, bueno, como dijimos delante, bueno, pero Dios, ¿por qué no hace que no le pase nada en vida? ¿Cierto? Uno puede decir. Sin embargo, si fuera ese el caso, entonces podríamos aplicárselo a Pedro, a Pablo, a los apóstoles. De los 12 a 11 fueron mártires. Claro. Entonces Dios no podía haber librado a Pablo, el gran perito arquitecto. No lo podría haber librado. No podría haber librado a, ¿cómo se llama? A Pedro. Y él le dijo, yo te voy a mostrar la manera como tú me vas a glorificar. Sin Hablando de la muerte. sin embargo, Juan Lo guardó. lo guardó. Se murió de anciano, se dice. Entonces, no es que esto, alguien a lo mejor lo tomará en extremo y dice, entonces están predicando la doctrina que Dios mata. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que Dios está en las manos de Él, como David dijo, en tus manos están mis tiempos. Exacto. Él sabe cuánto tenemos que partir y a veces Dios va a decir completamente no. Mira, incluso una de las personas, voy a hacer así, voy a citar, no voy a decir el nombre, pero una de las personas, el que se le llama el padre del movimiento de la fe, en Estados Unidos, un americano que ya falleció. Incluso él una vez dijo, mira, hablando, no estoy respaldando su enseñanza, pero estoy diciendo que él, el que enseñó confesión, declaración, siempre tú lo recibes, él mismo dijo que una vez oró por alguien y que según él, Dios le habló y le dijo, no ores por él porque me lo voy a llevar. Entonces hay una contradicción. El mismo maestro del movimiento de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, el padre del movimiento de la prosperidad, ¿verdad? Que de él salió toda esta gente que anda diciendo que declaro, recibo y tantas esas cosas. Y que cuánto hemos repetido eso también. Exactamente. ¿Cuántas veces repetimos eso en el Ese pasado? error. Entonces, no lo estamos planteando con una manera farisaica, sino que estamos diciendo, mira, pon atención a la palabra del Señor. Porque a lo mejor, quizás tú no sabes, pero a lo mejor alguien está enojado con Dios. No tenemos derecho a enojarnos con Dios. No. Porque no somos simplemente vasos en las manos del Del alfarero. Pero alfarero. a lo mejor necesitas pedir perdón a Dios si te estaba culpando de algo que solamente está en tus manos. O a lo mejor estás desconsolado diciendo, pero a mí me dijeron que tenía que sanar mi abuelita, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi hijita, mi hijo. A mí me dijeron y Yo yo creo lo que creí. deshonramos al pensar de que podemos confesar y hacer las cosas o sea, confesar
no solamente promesas que no, en realidad no son para nosotros confesar, pero confesar que una persona no se muera o que sane una persona, eh, ofendemos y deshonramos la soberanía de Dios. Claro, exactamente. Y yo creo que es una gran ofensa. Es una gran ofensa y no lo vemos. Si fuera el método bíblico, ¿por qué no lo vemos en Pablo? Exactamente, él siempre respeta. Sí, ¿por qué no? Y Siempre vemos que a veces respeta y honra eso. y Dios lo usó en sanidades, pero si tú ves, van menguando en el libro de los Hechos, ya no es como el tiempo del Señor Jesucristo, sino que van menguando en el libro de los Hechos, ya no es el tema, ya no es la sanidad, ¿verdad? Sino que el evangelismo. Entonces, pero Dios lo usó con sanidad, ¿ok? Y Dios puede sanar y nosotros creemos que Dios puede sanar. O sea, yo nunca pierdo la esperanza de orar. Sin embargo, como oraron por el pastor Matt Chandler, oraron Filipenses capítulo 1, verso 20, que Dios sea glorificado por vida o por muerte. Pablo lo dijo. Así es. Wow, ¿tú sabes lo convenció que hay que estar, que tú te vas con él? Y él estaba llorando y estaban todos los ancianos llorando al lado de él. Estaban llorando porque estaban pensando en su esposita, estaban pensando en sus hijos. Y lo primero que dijeron, pusieron la voluntad de Dios, Señor, que sea glorificado por vida o por muerte. Eso es algo fuerte. Solamente los que aman a Jesús lo dicen. Solamente los que aman la palabra del Señor lo dicen. Si está en la Biblia, lo dijo el perito arquitecto Pablo. Mira, se lo dijo el apóstol Pablo, que sea glorificado por vida, por muerte. Y después le dijo a los filipenses, álmense del mismo sentir, porque a ustedes se les concedió no solamente que crean, pero que también padezcan por Cristo. Así que eso no es para Pablo, sino para todos nosotros los creyentes. En Filipenses lo dice. Entonces, mira qué diferente. Y después dijo, pero Señor, pero tú eres soberano. Y después, pero Señor, si tú quisieras dejarlo, es útil para el ministerio. Y sanó, el Señor lo sanó. Y hoy día está predicando y está bien, está con su esposa y está testificando del Señor y almas están siendo ganadas para Jesucristo. Entonces debemos tener humildad y no que yo estoy diciendo que soy humilde, pero debemos aprender humildad. Y honrar su soberanía. Y decir, Señor, mira, esta situación la ponemos en tus manos. El apóstol Pablo, yo he contado como 3, 4 veces que en el libro de los Hechos le dijo a los Efesios, a los Efesios le dijo en el libro de los Hechos, voy a Jerusalén y vuelvo si Dios quiere. Y después a los romanos dijo, bueno, pienso llegar allá por la voluntad de Dios, si así la voluntad de Dios lo permite. Y a los corintios también usó la palabra si Dios quiere. Y Santiago también dice, bueno, si Dios quiere haremos esto y lo otro. Entonces, tenemos que aplicarlo en cada área de nuestra vida y decir, bueno, Señor, pues, si tú quieres, te presentamos esta situación. Nuevamente, como hemos dicho en otro programa, no somos dueños de nuestras vidas. Aunque piense la gente que nosotros somos dueños de nosotros mismos, no somos. Nos compraron con precio de sangre. Exacto, ya somos comprados. Entonces somos de Él y de Él, o sea, viene todo. Sí, nos tenemos que someter a su voluntad. Uno de pronto toma Romanos 12 y su voluntad es buena, agradable y perfecta, sí, pero ¿a los ojos de quién? Sí. ¿A los ojos míos o a los ojos de Él? Porque leíamos Isaías 57:1, que Él piensa que en algunas ocasiones es bueno llevarse al justo. Entonces eso es bueno, ¿ves? Para nosotros no lo vemos Para así. nosotros no lo es. Pero Dios siempre tiene misericordia y a veces esa misericordia también está para evitar males mayores. Pero queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Si estás viendo este programa de hoy día, primero si no conoces al Señor, te quiero decir una cosa. El problema mayor, el problema no es irse de aquí, sino que irse sin Cristo. Así es. El problema no es partir de esta tierra, es partir sin saber a dónde voy. En el Señor. En el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a hacer una oración. Y también queremos incluirte a ti, amado hermano, hermana, quien sea, ministro del Señor, que ha sufrido mucho, que te estás preguntando por qué tal persona no sanó. Creo que es importante que Dios pueda revelar en ti lo que es su soberanía. Y que no decaiga tu fe. No decaiga exactamente tu fe, porque en Dios el Señor, sabe lo que Dios es mejor. Exactamente, porque Dios sabe lo que es mejor. Así que vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos Gracias, gracias. Este momento, por si que hubiera alguien, Señor, que no te conoce y que no tiene la seguridad de qué puede pasar. A lo mejor hay alguien enfermo que está viendo esto. A lo mejor alguien que está en una condición de no sabe si realmente cuál será su destino, si va a seguir vivo en esta tierra o va a partir. Pues si tú, Señor, como todo está en tus manos, sabes que Él va a partir y esta persona, Señor, está escuchando este mensaje, nosotros oramos para que tu Espíritu Santo sea quien pueda tocar esa vida, Señor, y pueda reconocer que sin Jesucristo no hay salvación, que Él es el único camino, que aquí el camino no es una religión, no es María, no es Pedro, no es José, no es un cura, no es un pastor, sino Jesucristo, Señor amado. Oramos por esas vidas, para que tu Espíritu Santo haga la obra de acuerdo a tu voluntad, Señor. También oramos por aquellos, Señor, que están esperando un milagro y bueno, que todo esté en tus manos, que puedan tener la tranquilidad, Señor, de que tú siempre eres un Dios bueno y que sabes lo que es mejor
para nosotros, Señor. Y oramos simplemente para que tú hagas tu voluntad y ¿por qué no? Tú puedas sanar las vidas si la sanidad está en tus manos, si tú eres un Dios de sanidad y nosotros lo creemos. Que tú hagas todo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, que tu nombre sea, como dice tu palabra, vamos a ser bíblicos, sea magnificado, Señor. Ya sea por vida o por muerte, por lo que esperamos o por cuando las cosas no se dan como nosotros queremos y se dan de acuerdo a tu voluntad. Señor amado, también oramos por todos los que están heridos, por los que han quizás comido de doctrinas que son venenosas, doctrinas que son dañinas, doctrinas que hacen pensar una imagen errada de ti, que vas a llevar tu soberanía. Oramos por ellos, Señor, para que primeramente los que todavía estén en esa creencia, Señor, y estén persistentes, creyendo que tú estás obligado a hacer lo que ellos quieren, que tú, Señor amado, les dé el don del arrepentimiento. Amén. Para que puedan cambiar sus vidas, Señor. Y también aquellos que están con enfermedades emocionales, sintiendo que por qué partió el ser querido, por qué partió tan pronto, por qué el esposo, la esposa, por qué partió. Sobre todo me dirijo a creyentes, Señor, que están sufriendo por esa situación. Ahora en periodos de pandemia han muerto pastores, Señor. Sí. Que tú puedas traer consolación a través de Isaías 57, verso 1. Que tú muchas veces estás librando al justo de un mal peor cuando te lo llevas a descansar contigo. Sí. Te damos gracias, Señor amado, porque nuestras palabras no son nada. Sin embargo, tu Espíritu Santo es el único que puede convencer a través de tu palabra la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en esta oración. Y bueno, ahora queremos dejarlo. Vamos a volver después de este segmento con algo muy importante. Así que no le cambien, por favor. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros. Dale un ratito más. Un ratito, ya volvemos. Sigan.